Excelente, buenas noches para todos. Semana 23, resolución de conflictos. ¿Cómo trabajar esta parte de la resolución de conflictos? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si vamos a trabajar en un servicio comunitario, si vamos a estar trabajando con las personas hacia afuera, pues necesitamos nosotros, ¿verdad? Ser portadores de esa paz, ser portadores de esa armonía. Médico, cúrate a ti mismo. No quieras sacar la paja del ojo ajeno. Primero revisa la viga que traemos atravesada y posteriormente podemos hacer un servicio comunitario. Por ahí va más o menos esta parte de la resolución de conflictos. Y bueno, yo tengo unos minutos para poder compartir con ustedes acerca del propósito de esta noche. En esta semana que están ustedes trabajando, el propósito en estos minutos es compartirles cómo desarrollar habilidades para enfrentar y resolver conflictos y cómo hacerlo pues de una manera efectiva. Podemos nosotros de repente, voy a poner una analogía de repente con los dolores de cabeza o con los malestares del cuerpo, a esto de la resolución de conflictos. Cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, lo primero que vamos a hacer, algunos oran, ¿verdad? Otros primero van y se toman la pastilla, el Sedalmex, alguna pastilla para quitarse el dolor. Pero ese dolor de cabeza puede ser porque no dormiste bien. Ese dolor de cabeza puede ser porque algo te está avisando tu cuerpo que hay algo mal en tu interior. Ese dolor de cabeza puede ser porque no has comido. Ese dolor de cabeza puede ser porque te traes preocupaciones tan fuertes. El cortisol por el estrés te ha subido tan fuerte que te eleva esos calores a la cabeza y viene el dolor. Entonces, ¿qué haces? Tomas una pastilla, anestesias el dolor momentáneamente, te sientes bien y al rato va a volver ese conflicto, va a volver ese problema. Entonces aquí en esta parte de ser efectivos al resolver conflictos, tiene que ver con habilidades para poder llegar a la raíz y poder atender este tipo de problemas, ¿verdad? De una manera pacífica. No es a la prisa, no es a la carrera. Les he mencionado, la carrera cristiana no es a ver quién llega primero. La carrera cristiana es una carrera de resistencia. Es persistir, resistir, perseverar, seguir adelante, porque el que perseverare hasta el fin, ese, dice la Escritura, será salvo. Entonces, fíjese, en toda comunidad y equipo de trabajo surgen diferencias y desacuerdos y podemos hablar de una comunidad en familia, mamá, papá e hijos, a veces abuelos, a veces nietos. Entonces se podría considerar como una comunidad. Entonces van a surgir diferencias, van a surgir desacuerdos y cómo los vamos a manejar. Con sabiduría, con falta de sabiduría. Y parte de esto es lo que busco poder penetrar a través del espíritu y de que estos minutos vayan pasando para poder tocar algunas áreas sensibles en las vidas de ustedes, ya que desde una perspectiva cristiana, entonces todo lo que nosotros hacemos como un servicio hacia la comunidad, pues la invitación es que refleje la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy, porque la paz que yo doy, dice Jesús, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir así resumido todo esto? Que puedo estar pasando por un problema de salud, puedo estar pasando por un problema conyugal, puedo estar pasando por un problema con mis hijos, puedo estar pasando por un problema de escasez económica, puedo estar pasando por una situación crítica, pero eso no me roba la paz. No me roba la paz. Mantengo la paz. ¿Por qué? Porque la paz que tengo no la entiendo.
O sea, es un problemón tan fuerte el que tengo, pero es más grande la paz. Y ahí es cuando entonces cobra sentido, porque mi paz os dejo, mi paz os doy, porque la paz que vengo a ofrecerles, dice Jesús, sobrepasa todo entendimiento. No sé por qué estoy tan tranquilo, estoy tan en paz en medio de esta tormenta, en medio de esta crisis, de esta incertidumbre, pero algo dentro de mí me dice que las cosas van a estar bien. Ah. Y ahí descanso. Y de repente la gente nos mira, nos observa, tenemos multitud de testigos, dice el apóstol Pablo a nuestro alrededor, y de repente la gente dice, ¿de dónde sacará este hombre, esta mujer, tanta fuerza para poderse mantener de una manera tan equilibrada en medio de un conflicto tan fuerte? Entonces, fíjese que la teología de la paz y la resolución de conflictos habla que el conflicto es una parte inevitable de la vida. Siempre vamos nosotros a tener conflictos. El de repente hablarle o orar a Dios y decirle, ay Señor, no me traigas conflictos. Es como no trabajar con los frutos del Espíritu Santo de nosotros. ¿Por qué? Porque el conflicto me va a traer sabiduría, porque el conflicto me va a traer esperanza, porque el conflicto va a ser más grande, va a ejercitar mi paciencia, porque o sea, el conflicto viene con un montón de regalos y de bendiciones, pero se disfraza de conflicto. Fíjese, sin embargo, en el cristianismo a veces nos invita a ser pacificadores activos en este tipo de circunstancias, y la lectura por ahí que se les compartió, quienes tuvieron la oportunidad de leerla, nos habla de Martin Luther King Jr. y dice que es emblemático en este contexto, ya que la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles demuestra, ojo, esta lucha de este hombre demuestra que la paz no se limita a la ausencia del conflicto. En medio del conflicto mantuvieron la paz. Un ejemplo del presidente que tuvimos, ahora este presidente que salió, ¿verdad? En el sexenio pasado, un ejemplo impresionante, abrazos, no balazos, o sea, paz. Fue muy criticado por eso, pero él buscaba la paz en medio del conflicto. Las cosas ahorita están siendo diferentes en nuestro país, quienes estamos en México, pero la invitación como este tipo de personajes, ah, en medio del conflicto, del disturbio, del problema social, provocar que la paz se manifieste. Algunos principios fundamentales para ello va a ser la no violencia como estrategia de transformación de conflictos. ¿Cómo opera la no violencia? La no violencia, más que una táctica, aquí atención a ello también para quienes están trabajando en su proyecto a desarrollar, es una táctica, es un estilo de vida, la no violencia. Y este estilo de vida te lleva a transformar conflictos en oportunidades. O sea, tal pareciera que la resiliencia que se ha desarrollado en la vida de estas personas, tal pareciera que les llega el problema y el problema los hace más fuertes. Les llega el problema y el problema los hace más sabios. Les llega el problema y de tal manera que problema tras problema tras problema, lejos de meter en un conflicto a este hombre, a esta mujer, viene este estilo de vida, este principio de la no violencia que desarrolla esta sabiduría en muchos de ellos. El diálogo también. El diálogo tiene que ver con una comunicación. Aunque mi boca no hable, comunico palabras. El que calla otorga. Mis ojos hablan. El movimiento de mis manos hablan. Los gestos de mi cara hablan. Los sonidos que hace mi boca, el chupar los dientes, todo este tipo de actitudes tienen un significado, tienen un diálogo. Entonces, aquí para promover un diálogo constructivo y respetuoso es esencial para la no violencia, es esencial para el trabajo que nosotros damos de poder invitar a las personas a la paz. Entonces, esto va a implicar escuchar a todas las partes que están involucradas en un conflicto y buscar algunos puntos en común
en lugar de centrarse en las diferencias, porque esto es lo que a nosotros nos va a llevar a desarrollar sabiduría. O sea, no estoy de tu parte, no estoy tampoco de tu parte, estoy de parte de la solución. ¿Cuál es la solución? Ok, vamos a buscar los puntos en común para poder fluir de una manera diferente. Yo, con colegas psicólogos que saben que mi profesión, bueno, es terapeuta y en las reuniones que tenemos con ellos en diferentes partes de la República, saben algunos que soy pastor. Algunos son budistas, algunos son católicos, algunos son hinduistas, algunos son ateos, pero independientemente de lo que ellos sean, cuando nosotros nos reunimos, yo les digo, vamos buscando puntos en común. ¿Qué es lo que nos une aquí cuando estamos en estas capacitaciones? Y vamos a concentrarnos en ello. Si nos concentramos en lo que nos desune, el conflicto va a crecer, se va a hacer más grande. Entonces no nos interesa esta parte. Entonces con sabiduría, a ver, vamos a ver, esto nos une, eso es lo común. Y cuando encontramos esta parte común, la reconciliación viene a la vida de las personas. El ejemplo histórico de que les decía de este hombre, de Martin Luther King, utilizaron la estrategia para movilizar ellos comunidades hacia el cambio social. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Pues que demostraron que la paz puede ser más poderosa que la violencia. Y aun cuando los agredían, aun cuando los golpeaban, aun cuando los mataban, decían paz, no violencia, paz, no violencia, paz, no violencia. Y fue algo que marcó mucho la historia de este país norteamericano. Entonces, en el liderazgo cristiano, en la resolución de conflictos, porque vamos a meternos un poquito al corazón del tema de hoy, este, la paciencia y la escucha juegan un papel sumamente importante. Por decir, la paciencia y la escucha va a activar en cada uno de nosotros como líderes, este, va a activar esto que significa estar dispuestos a entender las perspectivas de los demás cuando yo mantengo paciencia y cuando yo mantengo una escucha activa. No sé si te ha pasado de repente que hay personas que están evangelizando, que están hablando de Jesús a otra gente y están bla, 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 bla. Y a la persona que están evangelizando no la escuchan. Les falta este tipo de principios, porque un líder cristiano sabe escuchar, porque aquellas personas cuando son escuchadas con paciencia, cuando son escuchadas sin que el escucha, en este caso uno como líder, estemos emitiendo juicios o proponiendo soluciones, escuchamos y a veces en la misma escucha que ellos están hablando y hablando y hablando, ahí ellos mismos dan la solución. Pero como estamos nosotros con sabiduría, con paciencia, escuchando de manera activa, detectamos eso. Y a la hora de que participamos, viene una propuesta. Pero ya la persona habló, ya la persona se desahogó, ya la persona sacó aquellas cosas que traía en su interior y entonces ahora puede surgir una propuesta. Viene también una construcción de puentes interesantísimo. Ustedes ven aquí de fondo, hay una imagen de la muralla china. La muralla china pues dividía. ¿Cómo no puse el muro, verdad, de aquí de México y Estados Unidos? Que en lugar de levantar muros que nos dividen, los líderes estamos invitados a esforzarnos para construir puentes que nos unan, puentes que nos unan. Entonces esto va a implicar, pues, trabajar en la reconciliación, principalmente con nosotros, en la restauración, para poder ser voceros de una restauración, de una renovación, de una reconciliación de todas las relaciones dañadas, habidas y por haber, que puedan existir en el entorno de aquella comunidad, en el entorno de aquella familia, en el entorno de aquella iglesia, en el entorno de aquella misión, en el entorno de aquel ministerio, en el entorno de aquella célula, en el entorno de aquel estudio bíblico, en el entorno donde nosotros nos encontremos. El ejemplo a seguir es Cristo. Él es un modelo que nos da la escritura de cómo nosotros enfrentar
conflictos con amor y con compasión. Siempre, siempre, en todo momento, buscando el bienestar de los demás. Si nosotros buscamos el bienestar de los demás, ¿sabes qué vas a recibir a tu vida? Bienestar. ¿Por qué? Porque hay un Dios omnipresente que lo está viendo todo. Y aunque aparentemente aquellas personas no sean recíprocas por el bienestar que les estás proporcionando, Dios te ve. Pareciera como comercial del canal de televisión. Ah, Dios te ve. Y el que te proporciona la paz y el que te proporciona la armonía, el gozo, la vida en abundancia, en plenitud, de poder disfrutar el regalo y la bendición de este 14 de mayo, es Dios a través de su Espíritu Santo. Sin importar el conflicto por el cual estés viviendo, por el cual estés pasando, insisto, sea personal, sea de enfermedad, sea familiar, sea de economía, sea conyugal, sea con los hijos, sea laboral, sea el conflicto que sea. Dios nos da a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso Él es un ejemplo a seguir. El enfrentar el conflicto con valentía en la confrontación es sumamente importante. Atención aquí también, porque de repente pasan algunas cosas medias tremendas, porque enfrentar el conflicto no significa ser agresivos, dice la palabra. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan, sí, pues, pero no es una violencia como en la vieja vida que teníamos, que éramos violentos, agresivos, gritones, golpeadores, irritantes, groseros. No, faltábamos al respeto, no, no habla de esa violencia. Enfrentar el conflicto no es ser agresivo. Tiene un valor de abordar los desacuerdos. ¿De qué forma? De una manera, digo, constructiva. El verdadero pacificador no huye de los problemas. Los enfrenta con amor, los enfrenta con valentía, los enfrenta con respeto. Yo subía una imagen ahora en estos días pasados donde alguien va pasando por un lugar difícil y le contesta, oye, pero ¿no te da miedo pasar por todo esto? Sí me da miedo, pero el miedo no me detiene para llegar a la meta, para llegar al destino. O sea, el miedo ya no es un obstáculo que te impide poder llegar. Y esto tiene que ver con un bienestar en todas las personas que están involucradas en la parte del conflicto. Va a requerir de compromiso, principalmente, insisto, con nosotros mismos, de que desarrollemos habilidades de solucionadores de problemas. Dependiendo de la capacidad que tengas para resolver un problema, ese va a ser como el premio. Eso va a ser como lo que va a dictaminar de qué forma vas a vivir tú aquí en la tierra. Ponía yo un ejemplo acerca de una clínica, quienes resuelven en un hospital, quienes resuelven el problema de la limpieza, tienen un sueldo. No denigrando absolutamente, no, 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 no denigrando, pero también si nos vamos a la parte real, o sea, quienes hacen la limpieza en un hospital tienen un sueldo. Los cirujanos tienen un sueldo. Y si nos vamos a una comparativa, el sueldo del cirujano es como 1,500% más del sueldo que recibe una persona que resuelve el problema de lo sucio, del aseo. Entonces, ¿por qué esta persona gana más? ¿Por qué tiene una mejor vida económicamente? O si lo enfocamos ahorita en la economía, porque la capacidad que tiene esta persona de resolver, vamos a pensar en un cirujano del corazón,
¿verdad? Que hace las cirugías del corazón. ¿Por qué? Pues porque una cirugía de esas gana 100,000, 200,000 pesos en unas horas. ¿Pero por qué gana tanto? Pues porque estudió. ¿Por qué gana tanto? Porque se preparó, se enseñó cómo resolver conflictos que le quitan la vida a las personas si no se atienden a tiempo debido al corazón. Y eso le da una plusvalía a su aprendizaje que la gente está dispuesta a pagarlo. Ahora volvemos al trabajo de nosotros aquí en el evangelismo, en la misión de alcanzar a personas. Cuando las personas están en conflicto, casi lo primero que hacemos es no, oh, pues que ponte a orar, te falta orar, ponte a ayunar. Oye, espérame, las personas necesitan ser acompañadas. Las personas necesitan uno sentarse con ellas, dedicarles tiempo, invitarles un café, una comida, a ver, platiquemos, dime qué es lo que está pasando. Con paciencia, escucho a la persona. Hasta que puedo yo ganarme el amor, la confianza de aquella persona a un servidor, es que entonces podría llegar a esta parte de la valentía en la confrontación. Si yo quiero confrontar a alguien que todavía no tengo la confianza, lo voy a perder y ya no va a prestar sus oídos para escuchar de Cristo en sus vidas. Entonces hay modelos que este estudio de esta semana nos presenta como ejemplos de pacificadores en la historia, que han enfrentado conflictos con valentía y que pueden inspirar a otros a adoptar esos enfoques en sus propias vidas. Voy a hacer una pausa aquí para poderles escuchar. Enfocados a la pregunta, nada más a la pregunta, al final tenemos otras participaciones. Enfocados a la pregunta, para que ustedes lo vayan viendo quién de ustedes se anima a poder participar. ¿Cómo podemos aplicar los principios de reconciliación y de justicia en los conflictos que enfrentamos en el servicio comunitario? ¿Cómo podemos aplicar los principios, esto que hemos estado escuchando en estos minutos, de reconciliación? Porque dice la escritura que, que Dios, no tomando en cuenta quiénes fuimos, no tomando en cuenta quiénes éramos, dice que nos tomó, nos limpió, nos sacó de ese lodo, de esa suciedad, de ese basurero, nos lavó y nos puso en un lugar que no merecíamos, que lo recibimos por gracia. Y no solamente siendo gran parte lo que hizo Él con nosotros, sino que nos otorgó el ministerio de la reconciliación. O sea que nos dijo, órale, ya están limpios, ya están sanos, ya están renovados, ahora vayan a reconciliar a las personas conmigo. Recuerden, no tomando en cuenta quiénes fueron, no tomando en cuenta lo que hicieron, sino que puedan tomar en cuenta que yo los amo y que mi deseo es poder alcanzarlos, poder salvarlos, poder renovarlos, así como lo hice con ustedes. Adelante, ¿quién me ayuda? Laurita, veo que tienes tu micrófono abierto. Adelante. Laura Él Ríos. está de la misma forma que lo hicieron conmigo, con empatía, con amor y como dijo Dios, mi paz les dejo y mi paz les doy. De esa misma forma lo haría. Sí. Ok, excelente, excelente, excelente. Moni, adelante, por favor. Pues yo digo que a través del diálogo, ¿no? Y la empatía, por así decirlo, porque por medio del diálogo, pues podríamos llegar a ese término o esa medición de algún conflicto en cuestión de un servicio comunitario. Excelente. Dani, por favor. Yo veo que, yo veo que influye mucho el pasado en una persona para poder ser pasivo en aceptar la nueva realidad.
Y diría ser pasivo, ser un pasivo escuchador con entusiasta, aunque hay personas que no se les puede hablar de esa manera, por el pasado tal vez. Así es. Tiene mucho que ver esta parte que dices, porque qué nos dice la escritura acerca de ello? Mateo 5:9. Dichoso de los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí entra la parte, Dani, pacificadores. ¿Por qué? Porque los pacificadores son aquellos que activamente buscan de una manera continua, imparable, insistente, buscan la reconciliación y la armonía. ¿Con quién? Pues en el conflicto. ¿Con quién? Pues en el problema. Pero esto va a requerir, recordemos, la escritura nos dice, al altivo, al que le falta humildad, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Podrás ser un buen predicador, podrás ser un buen exponente, podrás tener un buen léxico, podrás tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, podrás tener muy buena preparación, pero si no eres humilde, Dios te mira de lejos. Y aquí es un requisito en este servicio de reconciliación. Como estamos de una manera activa trabajando con las personas, requerimos de humildad, de empatía. ¿Qué es la empatía? Saber ponerme en los zapatos del otro. Yo les recomiendo mucho uno de los ejercicios que nosotros ponemos en la consejería familiar. Voy a agarrar aquí una hoja para poder hacer como una imagen. Y esto nos sirve mucho a nosotros para la empatía. ¿Qué número ves ahí, Dani? El 9. Y si lo pongo así, El 6 se ve. ok, entonces acá está una persona, acá está quien está evangelizando y acá está la persona que está recibiendo la palabra. Entonces, si ponemos este número, alguien va a mirar el 6 y alguien va a mirar el 9. Cuando nosotros escuchamos los problemas de una persona, no es hasta que nos ponemos en su lugar que podemos decir, ah, sí es cierto, yo veía un 6, pero ya me di cuenta que es un 9. Porque puedes entrar a una comprensión, puedes tener una conexión, porque tal vez tú no estás pasando por problemas económicos, pero la persona está pasando por problemas económicos. Tú miras un 6, pero ellos miran un 9. Y la empatía me lleva a conectar con ellos. Tal vez tú estás lleno de salud, lleno de vida, pero ellos están pasando por un problema de salud, de enfermedad. Tal vez hay un diagnóstico de que les queda poco tiempo de vida, tal vez a las personas. Entonces ellos miran, esta parte de la empatía nos lleva a nosotros a ponernos en el lugar de la otra persona. Y esto nos lleva a crear puentes que nos llevan a conectar con el otro. Un deseo genuino. ¿De qué? De entender el problema por el que están pasando los demás. Y aquí fíjense que la paz no es simplemente ausencia del conflicto, ya lo decía hace un momento, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz no es simplemente ausencia de conflicto. La paz tiene que ver que en medio del conflicto mantengo la paz. En medio del problema mantengo la paz. Persevero en la justicia y en el amor y de esa forma me mantengo. Otra parte de Romanos 12:18. Si es posible en cuanto dependa a ustedes, ojo, vivan en paz con todos. ¿Con quién? Con todos. Con todos, con todos. La paz no es solo un objetivo.
La paz es un proceso que requiere esfuerzo, insistencia, perseverancia. Le dijo Dios a Josué, mira Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, solamente te mando. Y lo repite, y nosotros lo vemos ahí en la escritura, y se lo repite constantemente, solamente te pido que seas valiente, te esfuerces y no desmayes. Que seas valiente, te esfuerces y no desmayes. ¿Por qué? Porque la carrera cristiana, el seguir el camino de Jesús implica de esfuerzo. Esto puede incluir que seamos nosotros pacientes a la hora de escuchar de manera activa a las personas, evitar la confrontación innecesaria, porque a veces, imagina, uno de repente escucha de asesinatos, uno de repente escucha de violaciones, de violencia, de cosas completamente que tú dijeras, wow. Y a la persona, al victimario lo tienes frente a ti que está viviendo por un proceso de restauración. No es sabio confrontar, aunque dentro de uno esté, de repente venga el juicio, porque somos prontos para el juicio, de repente somos prontos para decir, para etiquetar, para enjuiciar. Y aquí nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en constante paz con todos, vivan en paz con todos. Si de momento no es necesario confrontar a esa persona, no lo hagas. Gánatelo, échatelo a la bolsa. El traer a las personas a Cristo es como es como un matrimonio. El matrimonio pasa primero por un noviazgo. El matrimonio pues va a ser cuando se casan con Jesús, cuando van a esos bautismos, cuando le dicen sí a Cristo, quiero vivir contigo para toda la vida. ¿Por cuánto tiempo piensas servirle al Señor? Por toda la vida, ok. Yo te bautizo en el nombre de Cristo para el perdón de todos tus pecados. Y ahí viene una resurrección en la vida de las personas para toda la vida, pero para llegar a este punto culminante, se necesita pasar por un enamoramiento. Imagina en esta analogía del noviazgo, imagina que el novio le diga a la novia, ¿no? Que se quiere casar con ella, porque ocupa quien le lave la ropa, quien le haga de comer, quien le atienda la casa, y ahí le hace toda una lista. Imagina qué va a decir la mujer, pues búscate otra. Pero si la conquista, pero si la enamora, pero si la atiende, entonces, todo esto que narré hace un momento lo va a tener, no porque lo tenga que hacer, sino porque la persona está conquistada. La mujer fue creada para ser conquistada. El hombre fue creado para ser conquistador. Cuando estos roles se invierten, estamos operando fuera de un modelo que Dios estableció para la vida del ser humano como varón y para la vida del ser humano como mujer. El hombre fue creado para conquistar, la mujer fue creada para ser conquistada. El hombre fue creado como cabeza, la mujer fue creada como ayuda idónea. El hombre es práctico, la mujer es sensible, es sentimental. El hombre es objetivo, la mujer es panorámica. O sea, hay muchísimas diferencias que nosotros pudiésemos ver. Por decir, de repente, el hombre nos jactamos por ser de repente fuertes, ¿verdad? Nada más para poner un ejemplo. Y más, sin embargo, las mujeres nos muestran su fortaleza, su resiliencia al dolor cuando, cuando dan a luz a un bebé, por todo ese proceso de dolor que pasan. Y después de unos minutos, después de unas horas que ya dieron a luz, aquello que les ocasionó tanto dolor, todavía lo abrazan, lo besan y hasta suspiran. Esto es resiliencia que si nosotros la sabemos aplicar
a nuestras vidas, todo aquello que me ocasiona dolor ya no me va a mover. Porque ahora dice la Escritura, porque no te di un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Entonces quiero decirte estos dos principios clave para ir aterrizando aquí esta sesión de hoy. El primer principio es ser pacificadores. El segundo principio tiene que ver con nuestro carácter, controlar nuestras actitudes. En ser pacificadores, la Biblia nos instruye a ser agentes de paz, lo que implica, bueno, resolver conflictos de una manera proactiva, no de una manera reactiva. Aquí podría hacer un paréntesis y decirles acerca de la diferencia de una persona reactiva a una persona proactiva. ¿Cuál es la diferencia? Una persona reactiva baila al son que le tocas. Ejemplos. Si me quieres, te quiero. Si me buscas, me encuentras. Si me la haces, me la pagas. Pelos no tengo en la lengua. Y la reactiva, o sea, baila al son que le toquen. El proactivo no, la proactiva no. La reacción va a ser bajo principios, bajo valores de reino. El proactivo escucha que se lamentan, que le mientan a la mamá y dice, bueno, eso es como las campanas cuando las escuchas para ir a misa, quien quiere va y quien no quiere no va. Así que por aquí me entra y por acá me sale. De repente alguien te está buscando para meterte en un conflicto, pero como ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti, entonces te busca, pero no te encuentra. ¿Por qué? Pues porque se encuentra con Jesús resucitado en tu vida y mantenemos la paz. Esto pues incluye la mediación y el fomento del diálogo, la comprensión entre las partes del conflicto y va desarrollando habilidades, destrezas en nosotros que llegas a un momento, esto es bien importante, bien interesante en tu carrera cristiana, llega a un momento que nadie te puede controlar. El único que te controla es el poder del Espíritu Santo. No te controla la escasez, no te controla la enfermedad, no te controla el problema conyugal, el problema con los hijos, el problema social con los vecinos. Eh, lo que te controla es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y aquí entraríamos a otro principio, que es el controlar la actitud, el dominio propio, el carácter. Mantener una actitud de amor y de respeto se dice fácil, pero no es tan sencillo porque el mantener una actitud de amor y de respeto, pues es como el núcleo de poder resolver conflictos. Estoy aterrizando el tema. La actitud de amor y de respeto es la base, es la esencia de resolver conflictos. ¿Quieres aprender a resolver conflictos? Llénate de amor, no del amor del hombre, del ser humano, porque los seres humanos vivimos en un cuerpo pecaminoso. Los seres humanos somos traicioneros. Decía el apóstol Pablo, yo quiero servir a Dios y encuentro esta ley, dice, que mi cuerpo está rendido al pecado y mi mente sirve a Dios. Entonces encuentro esta dualidad en mi ser, que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Con mi mente le sirvo a Cristo, pero con mi cuerpo termino haciendo lo indebido. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Y entonces ahí te da la respuesta. Para eso vino Cristo. Entonces tú sometes el cuerpo, la carne, la humanidad, la naturaleza, la sometes a Cristo y Él te da la salida. Viene el problema a buscarte, no estoy. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Y todo esto a través de oración, de meditación,
de reflexiones que me lleven a acercarme más a Dios, que me permitan actuar con gracia, actuar con paciencia, incluso en esos momentos de desacuerdo. Imagina, me gustaría que hagamos un ejercicio aquí en este momento. Imagina por un momento que esa persona o esas personas que tanto conflicto te han ocasionado, o ese problema que tanto te está preocupando ahorita, antes de entrar en la clase, o que ahorita puedes traerlo a tu memoria, que ese conflicto, esa crisis, ese problema, llámese conyugal, llámese de salud, llámese material, económico, de trabajo, llámese como se llame, ya no te controla. Por un momento mírate libre de eso que te ata y que te presiona y que cuando te encarcela comienzas a tomar decisiones desde un encarcelamiento, desde una esclavitud, no desde una libertad. Entonces, el comportamiento o las decisiones de un esclavo van a ser de esclavo, jamás van a ser de una persona libre. Por eso la Escritura nos invita en su palabra, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué tanto conoces la verdad? Pregúntate, ¿qué tan libre eres? ¿Te siguen controlando los problemas? ¿Te siguen dominando las crisis? La depresión, la angustia, la preocupación, la irritabilidad, el desánimo, la angustia, la desesperanza siguen siendo el pan de cada día en tu vida. Ojo, hay que trabajar en esa esclavitud. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También la reconciliación como testimonio, la manera en que manejamos los conflictos, esto es impresionante. Insisto, el apóstol Pablo dice, porque tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor. La mejor forma de predicar es con la boca cerrada. Digo, desde una propuesta de un servidor. Hay personas que impresionantes, hablan, híjoles, te quedas hasta con la boca abierta de cuando los escuchas hablar. Pero cuando miras sus actitudes, híjoles, cuando miras sus ejemplos, ay Señor. Entonces, fíjate, la reconciliación refleja el amor de Cristo y la capacidad de sanar relaciones rotas. Entonces, somos un ejemplo a seguir. Somos un ejemplo en comportamiento, somos un ejemplo en actitudes, somos un ejemplo en familia, somos un ejemplo en el entorno. Al buscar la reconciliación, no solo estamos obedeciendo el mandato divino que Dios nos ha puesto, sino que también estamos nosotros mostrando al mundo que cuando tú llegas a Cristo, algo pasa, algo truena dentro de ti, algún desbloqueo mental se marca en tu vida para siempre. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús, donde llega Jesús en la vida de aquella persona que llega a Jesús, jamás la vida de aquel hombre, de aquella mujer, va a ser igual. Jamás, jamás. Si aquella persona se deleitaba en el pecado y llega Jesús a su vida, a lo mejor va a cometer errores el día de mañana en unas prácticas pecaminosas, pero ya no las va a disfrutar. ¿Por qué? Porque algo llegó a su vida. Algo lo cambió, algo lo transformó. Entonces, restaurar la relación y comprometerse a la unidad es base para nosotros avanzar en una oración conjunta, en acuerdos claros. Y en esta parte de la conclusión me voy a esperar un poco. Y ahora sí me gustaría
escucharles acerca del tema. Aprovechando, aquí me queda, mira, me queda como primero Samsung SMA33 6M. José. A ver, José, ¿alguna pregunta? Perdón, ahí, vuelve a abrir el micrófono, por favor. Adelante, te escuchamos, José. No, pues bueno, acerca de lo que decía hace rato de la pregunta que hacía, este, ¿de qué forma podemos reconciliar? Y nos hablaba acerca de escuchar y sí, o sea, de escuchar. Y muchas veces como cristianos, dice Pablo que nos queremos hacer sabios delante de los que no entienden. Y dice, o sea, da una recomendación, creo que es Pablo que dice, no os hagáis sabios entre nosotros mismos, porque a veces escuchamos, pero por querer ser un poquito como arrogantes en lo que se conoce, opacamos o hacemos sentir a veces mal a la persona, y la hacemos lejos de que se abra una confianza, un diálogo, de que abra el corazón, este, como que se siente una cierta humillación o una cierta se opaca, vaya. Entonces, esa parte, o sea, de la, de la humildad, y creo que es parte pues es parte de los frutos, o sea, de la sencillez, la humildad, el amor, este, y yo digo, ¿cómo podemos solucionar un problema si no sabemos escuchar? Si no escuchamos cuál es la raíz o cuál es lo que está viendo, ¿cómo podemos dar una solución? Porque no podemos ser adivinos. Yo digo, hay ocasiones que Dios te revela y hablas por parte de Dios y hay una respuesta favorable, Afirmativo. pero cuando es por parte del hombre, no, no es favorable. Y es mi forma de pensar. Y ahora sí puedo abrir el micrófono. Qué bueno, José. Gracias, gracias por la aportación. Tenemos aquí estamos estrenando licenciadas Blanquita y Cecilia. Ellas ahora el mes pasado acaban de titularse, de graduarse como licenciadas en la consejería y aquí están con nosotros. Me gustaría escuchar a Blanca y después a Ceci alguna aportación que nos quieran dar acerca del tema. Por favor, adelante, Blanquita, por favor. Buenas noches a todos. Pues sí, maestro, realmente lo primero es, como se dice, ¿no? Ganarnos a la persona, o sea, darles confianza, escucharlos primeramente con esa atención debida y realmente esperar el tiempo apropiado para llevarlos a esa reconciliación con el Señor. Esperar ese tiempo apropiado. Se da porque se da a fuerzas. Entonces, y de esa manera, pues hay fruto, porque ya bien lo dijo usted, si los abordamos desde el primer momento, hablándoles de la palabra o llevándolos, evangelizándolos, pues lejos de que permanezcan, se ahuyentan, ¿verdad? Porque lo ven luego todo religioso. No, esta persona únicamente me quiere hablar de religión, ¿no? No identificando ellos lo que es la verdad, lo que es el evangelio y lo que es una religión, ¿sí? O sea, lo primero que dicen es religioso, ¿no? Entonces, realmente sí, hay que sobre todo ser empáticos y sobre todo escucharlos con amor, con atención, que las respuestas que demos o el comentario que demos sea con mucho amor, con mucha suavidad para pues no que no reciban un ataque o
crítica o un comentario que para ellos sea negativo. Y que nos eche abajo el trabajo, ¿verdad? De ganar Sí, aquella persona o aquellas personas. exacto, sí. Muy bien. Gracias, gracias, De compañera nada, Blanca, maestro. por aportar. Ceci, no sé si quieras Bueno. decir algo también acerca del tema y después Carlos Ahumán, después de Ceci. Adelante, Ceci, por favor. Hola, buenas noches. Híjole, Adelante. algo, algo bien importante es principalmente es el amor, el escucharlos y hacerlos sentir que no los queremos cambiar a una religión, porque muchas veces eh, me ha tocado compartirles a personas y Lolo me dicen, pero yo no me voy a cambiar de religión. Y ya le digo yo, es que Dios no es religión. Le digo, Dios no va a decir tú cristiano, tú testigo de Jehová, tú católico. Él ama a todos, le digo, y él murió por todos. Y eso me ha ayudado mucho a que las personas quiten ese escudo de Ujú. decir, de decir, mi religión es la verdadera, porque me tocó ir al hospital eh, y le compartí a una persona y me decía, oiga, pero ¿cuál es la religión verdadera? Le dije, la religión verdadera, le dije, la que está en la palabra de Dios, le dije, porque ella no se puede contradecir. Le digo, ¿usted tiene Biblia? Dijo, sí. Dijo, pero yo soy católica. Le digo, pero tiene Biblia. Le digo, ¿la ha leído? Y dice, no. Le digo, es que, le digo, muchas veces no la tenemos Biblia, pero no la leemos, le digo, y eso es le digo, lo que nos hace la diferencia, le digo, que muchas veces no leemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir, le digo, y nosotros somos los que hacemos la religión, y ya así como que ya se escuchó, pero también permití que ella se expresara, ¿verdad? Que ella dijera lo que ella pensaba. Entonces es también eso, el escucharlos, escuchar a las personas y como decía el hermano, no hacernos los sabios, porque muchas veces podemos hacernos los sabios y no dejarlos que ellos expresen lo que ellos creen y eso puede traer una división. Eso sería todo. Muy bien, Ceci, gracias por la aportación. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos, por favor, adelante. Si alguien tiene por ahí cercana su Biblia, si puede buscarme Santiago 1:25 y ahorita lo leemos después de Carlos. Adelante, Carlos. No, con respecto a usted la pregunta que antes, creo que no, pues te hice una pregunta con respecto a cómo podemos aplicar los principios de reconciliación y justicia en los conflictos que enfrentamos al servicio comunitario. Bueno, de manera es, ¿cómo se llama? Aplicar los principios de reconciliación y justicia en el conflicto de servicio comunitario. Se trata de buscar soluciones que no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que también reparen las relaciones, ¿no? Y promuevan un trato justo para todos. Eh, También abordar los conflictos buscando sanar las relaciones, como digo, ¿no? Eh, Asegurar un trato justo para todos y asimismo trabajar juntos para construir un ambiente más armonioso y colaborativo, ¿no? Pero no siempre es fácil, pero sí es fundamental, ¿no? Para el éxito de cualquier iniciativa comunitaria, ¿no? Esa es toda mi aportación. Eduardo. Gracias, Carlos. Alguien que tiene por ahí Santiago. Adelante, si abre el micrófono, digan ahora. Santiago, ¿cuál? Perdón. 1:25.
1:25. Es que me sé mi Biblia, pero a veces se van los libros, se pierden. Yo lo tengo, pastor. Pero aquí A dice, ver, a- adelante, adelante. perdón, pero aquí dice la palabra de Dios, Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Síguele. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La Ahí religión pura, va, ahí va la religión, ojo. sí, Adelante. la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Tendrá esto que ver con resolución de conflictos? Casi todo. Pues sí. Oigan, es que el trabajo de atender a las viudas no es del gobierno, por el amor de Dios. El trabajo de atender a los huérfanos no es del gobierno, es una chamba que nos está quitando las bendiciones. Yo te voy a invitar a que en los próximos días pongas un enfoque. Agarra a alguien, un huérfano, una viuda en necesidad y hazte un compromiso de ayudarlos pacientemente en tu posibilidad. Le puedes ayudar con tiempo, escuchándolos, atendiéndolos. Les puedes ayudar con, no sé, alguna despensa, algún bien material. Les puedes ayudar con dinero, como tú lo quieras hacer, esté a tu capacidad, pero mantente insistente en ello, porque me gustaría escuchar los resultados que te va a generar esto. Nos están robando las bendiciones frente a nuestros ojos, decía Ceci de la religión. Y aquí Santiago se le reconoce como una persona religiosa, pero también tenía esa luz de repente, ¿verdad? La verdadera religión tiene que ver. Y si nos vamos a Isaías, que nos habla del verdadero ayuno, y el verdadero ayuno no es que te prives de comer alimentos. El verdadero ayuno es que ayudes a las viudas, que atiendas a los huérfanos. Y ahí andamos de repente, ay, sintiéndonos como bien santos, porque ya tengo 10 días sin almorzar, sin desayunar. Gloria a Dios, casi sentimos que no pisamos el suelo. No, 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 o sea, te falta leer la Biblia en estas partes sumamente importantes. Decía una compañera que conoce Dani, cuando me decía, es que cuando yo ayuno, dice, no sexo, no hago comida, no hago aseo, no hago, ¿y qué creen? Se la pasaba ayunando. Y la casa se le estaba cayendo, la familia se le estaba destruyendo. Y que le llega el pastor Arturo, híjoles, le fue como en feria. ¿Por qué? Pues porque, a ver, que vamos a ayunar y yo me iba a trabajar con ellos y les decía, pastor, pero ustedes andan en ayuno. Sí, pero a la hora del almuerzo me apartaba un poquito de ellos, almorzaban y yo seguía trabajando. Y me decía ella, es que ese tipo de ayuno a mí no me enseñaron. A mí me decían, cuando ayunes no vas a hacer nada. Y yo digo, pues a lo mejor el que te enseñó te enseñó mal, le digo. Pero podemos ayunar de esta forma, quienes lo hacen evitando el alimento por algunas horas en el día, pero el ayuno más efectivo que nos va a llevar a una resolución de conflictos en la sociedad tiene que ver con ayudar al necesitado. ¿Quién es el necesitado? Nada más alza tus ojos y mira. La cosecha está lista, dice el Señor.
Dijo Asaf en el Salmo 73, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia, dice. ¿Por qué? Porque las bestias tienen su mirada hacia abajo. Únicamente miran la parte que está aquí, no miran un poquito más allá de sus narices. Y la Biblia nos dice en los evangelios, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Mira todos los problemas sociales que se tienen, toda la sensibilidad, toda la desesperanza que hay en las personas, a ellos ve. Vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y reconcílienlos conmigo. Yo soy su padre y yo quiero darles una mejor vida así como te la he dado a ti. Pero si en ti no hay una mejor vida, vámonos desde el principio. Primero hay que trabajar contigo. Porque luego vamos a andar como, dice la escritura, ¿verdad? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Andamos, siendo luz para los demás, pero oscuridad de la casa. Dicen casa del herrero, asadón de palo, algo así. Dicen, no somos a veces como congruentes en esta parte. Muy bien, Johnny, ¿estás por ahí? No sé si surja alguna otra pregunta en lo que aparece por aquí, Johnny. Si alguien quisiera hacer algún otro, comentario. Esther Matus, veo que estás por aquí. Leticia, si quisieran hacer algún comentario, adelante, o alguna pregunta. Carla, Marisol también están por aquí. Adelante, si alguien Muy buenas des- noches. ¿Sí me oigo? Adelante, Leti, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Dios les bendiga. Pues yo estoy gozosa, ¿verdad?, de pertenecer a este equipo, este proyecto, ¿cómo se dice? Preparatoria. Eh, Me siento bendecida porque es un tema muy interesante, muy extenso, palabras, ¿verdad? Que pues la verdad, resiliencia, pues yo casi no lo había escuchado y es muy interesante aprender cosas nuevas. Para mí, verdad, estar en este equipo es de mucha bendición. Eh, Me gustaría, verdad, seguir adelante, eh, aprender más porque pues la palabra de Dios, verdad, es vida y nos ayuda en el día a día y nos ayuda también en nuestro ministerio, y que Dios les bendiga a todos y muy buenas noches. Gracias, Leti. ¿De dónde te conectas, Leti? ¿Dónde estás? Soy de San Luis Potosí, México. Ah, muy bien. Gracias, Leti. Un saludo hasta San Luis. Gracias, Amén. por estar atenta y y formar parte de este proyecto Semilla. Esther, veíamos que hace rato habías abierto el micrófono. Adelante. Claro que sí, buenas noches. Te escuchamos. Pues, buenas noches, gracias. Pues yo creo que una forma en la que podemos ayudar a las personas es siendo empáticos con ellos, ¿no? Viendo la condición en que ellos se encuentran, em, ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Y para poder ayudarlos en su vida espiritual, en su vida física y en su vida emocional, tratando de llevarles la paz de Dios en sus corazones, para que ellos disfruten, ¿no?, de esa reconciliación con el Padre. Pero yo creo que debe haber mucha empatía de parte de nosotros hacia las personas para poder escucharlos, ponernos en su lugar, poderlos ayudar más que nada, tratando siempre de que eh, estar, ahora sí que mm, ayudarlos de una manera que ellos puedan no sentirse como que presionados también de que nosotros queramos a la fuerza, ¿no?
o casi obligarlos, ¿no? A hablar, ¿no? Sino que tratar de darles confianza para que ellos puedan soltarse y puedan platicar lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Y de esa manera nosotros podemos escucharlos también, porque muchas veces, como lo que decía, ¿no? A veces queremos que ellos nos cuenten, pero a veces no los dejamos hablar. Entonces necesitamos darle oportunidad, ser paciente, escucharlos, que ellos se desahoguen para así nosotros también ver el problema en que se encuentran y poder dar una solución o tratar, ¿no? De orientarlos para que ellos puedan saber qué hacer y guiarlos también a las plantas de nuestro Señor Jesucristo y ellos puedan disfrutar esa paz de Dios. Esa es mi aportación. Excelente, Esther. Esther, gracias. Una sugerencia, una recomendación para todos. ¿Quieres desarrollar más paciencia para escuchar de manera activa a las personas con las cuales vas a estar trabajando? Necesitas a alguien que te escuche con paciencia. Si en tu vida tienes a alguien que te escucha con paciencia, vas a desarrollar esa habilidad de la escucha. Pero si no hay quien te escuche y quieres desarrollar esa habilidad, va a ser un poquito complicado, a menos que tengas una excelente relación con Dios, pero que puedas hablar, que se escuche el tono, las palabras que salgan de tu boca cuando tú dialogas con Dios, no en el pensamiento. Que te agarres a hablar, 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 eso nos lleva a nosotros a desarrollar una excelente relación con Dios. Pero mientras llegamos a ese momento, pues necesitamos que alguien más nos escuche, ¿verdad? Hacerle saber a alguien más lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, y posteriormente, cuando me toque atender, asesorar a alguien, voy a ser paciente para escuchar. Yo recuerdo un caso maratónico que ha sido el mayor en mi vida, de una persona del Salvador que me tocó por ahí recogerlo en un hotel aproximadamente como a las 7 de la mañana. Nos fuimos a desayunar con él, y lo escuché. Luego nos fuimos a un parque y se llegó la hora del almuerzo, nos fuimos a almorzar y lo escuché. Se llegó la hora de la comida, lo escuché. Se llegó la hora de la cena y todo el día se llegó la hora de recibir a las personas porque él venía de otro estado para recibir a su esposa que había habido un encuentro ahí en Centro Familiar. Y ya como a las 10, 10:30, que era el día, ¿verdad? Era la hora que llegaba por ahí la esposa, pues prácticamente de las 7 de la mañana hasta las 8 9 de la noche me tocó escucharlo de una manera yo me sorprendí de la paciencia de escucharlo, de escucharlo, de escucharlo. Yo no sé de dónde le salía tanta palabrería, pero no paraba como una ráfaga, ta, 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 y yo con paciencia, con paciencia. Y lo que a mí me sorprendió fue que pues no se quebrantaba, pues sí tenía ciertas participaciones yo, pero no se quebrantaba. Cuando llega su esposa, la abraza y pasa ahí todo lo que sucede, quienes han asistido a los encuentros, se me acerca, me mira y se le sale una lágrima. Y me dice, pastor, dice, quiero darle las gracias porque nadie jamás en mi vida me había escuchado con tanta paciencia como usted lo hizo el día de hoy conmigo. Y ya por dentro de mí digo, bueno, por lo menos una lágrima se le salió hasta a esta persona que me llevó, ¿verdad?, a poder también refrescar ese ánimo para seguir avanzando. Concluyo el tema. El liderazgo cristiano en el servicio comunitario va más allá de la mera gestión de tareas. No, no se trata de activismo. No se trata de hacer, 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 hacer. Se requiere de una comprensión profunda de valores cristianos que guían nuestras decisiones, que guían nuestras relaciones. Sabemos con quién nos sentamos en la mesa, sabemos con quién compartimos el pan,
sabemos a quién le prestamos nuestros oídos para escuchar, o sea, sabemos con quién lo hacemos. Los líderes necesitamos abordar los conflictos con una actitud de paz y reconciliación, como lo han venido hablando, practicando la escucha activa y la comunicación efectiva para que se construya confianza. Además, es fundamental buscar soluciones justas que reflejen el amor de Dios y no solo eso, sino que también se fomente la unidad, el trabajo en equipo, valorando la diversidad como una fortaleza. ¿Qué quiere decir la diversidad? Pues que no somos iguales. Puedo tener un punto de vista, puedo tener una manera de pensar, pero alguien más va a tener otro punto de vista, va a tener otra forma de pensar. No busquemos unirnos con lo que nos desune, no busquemos unirnos con los desacuerdos. Veamos en qué simpatizamos, veamos qué es lo que hay en común. Porque si nosotros nos hacemos expertos en mirar las cosas que en común, vamos a terminar unidos, fortalecidos. Lo que nos desune, pues lo vamos a hacer cada vez más a un lado para nosotros poder llegar a fortalecer las relaciones con algunas personas. En esencia, cada conflicto se presenta como una oportunidad. Cada problema que tengamos en la vida se va a presentar como una oportunidad. ¿Como una oportunidad de qué? Demostrar lo que Dios ha hecho con tu vida, demostrar cómo Cristo ha forjado tu carácter, cómo ha transformado tu vida y construir al crecimiento espiritual y a lo comunitario. Entonces, bueno, esa es la conclusión. Y por ahí en su trabajo que tendrán en esta semana, pues reflexionen en un conflicto pasado y escriban cómo se podría haber manejado mejor desde una perspectiva cristiana. Un conflicto pasado, pues obviamente de antes de que conocieras a Jesús y ver cómo la diferencia, ¿no? Ahora que estás en Jesús o antes de estudiar y ahora que estás estudiando, nada más que se pueda mirar como la diferencia. Este ejercicio no solo te va a permitir aprender de tus experiencias, sino que también te va a brindar la oportunidad de que apliques los principios que hemos debatido, que hemos discutido en clase, y también te va a servir para planificar cómo enfrentar conflictos de manera más efectiva, porque tú vas a tener una escucha contigo mismo, vas a mirar qué es lo que pasó, qué es lo que aconteció, cuál es la diferencia ahora que estoy teniendo este crecimiento, que estoy teniendo esta trascendencia y sobre todo recuerden, Romanos 12:21, no vencemos al mal con el mal, sino lo vencemos con el bien. ¿Cómo vencemos el mal? Con el bien. ¿Alguien te maldijo? Bendícele. ¿Alguien te hizo algo desagradable? Bendícelo. Te van a decir tonto, te van a decir te van a decir muchas cosas, pero a final de cuentas, quien nos da la paz y quien nos da la victoria se llama Jesús porque Él mira, Él te ve, es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe y es omnipotente, todo lo puede. Y bueno, yo concluyo con esto. No sé, Dani, si quieras dar alguna aportación final o alguien más también después de Dani quiera dar alguna aportación final y cerramos la clase de hoy. Yo tengo, perdón, yo tengo lo que pienso que es una pregunta general sobre la resolución de conflictos. Y pues queremos ayudar a mucha gente. Y primeramente a la gente que tenemos más cerca, hermanos, primos, tíos, padres, hijos, a amigos, buenos amigos y cercanos, porque es como nuestro círculo. Y a esa gente que queremos ayudar a resolver sus problemas, no sé si haya causas o hay barreras así como invisibles que no permiten la resolución de conflictos porque, porque supongo que esa gente ya tienen una imagen mental de quiénes somos. Por ejemplo, padres e hijos, ellos ya tienen una imagen que somos de una manera
y no de la otra. O, ¿verdad? A buenos amigos que ya te saben todo el mal y no pueden ver el bien en ti. Entonces nosotros, como consejeros, pensamos tarde que temprano, la gente no se quiere dejar ayudar, porque nosotros queremos ayudar. Y nos hace como pensar que esa gente no puede cambiar. Y ahí está a nuestro lado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo acercarnos en nuestro alrededor, en nuestro entorno social, a esa gente que más queremos ayudar? Porque es más fácil a una persona que no nos conoce porque no tienen un papel donde juzgar quiénes somos. ¿Cuál va a ser el éxito en este tipo de relaciones por la pregunta que haces? Base el amor. No te acerques así, porque así estoy para confrontarlo, estoy para enjuiciarlo, le voy a decir en lo que está mal. No, no, baja la guardia, ten apertura hasta nuestro lenguaje corporal. Estás platicando con él y no estés así, no con él o con ella, porque esto también impide que espiritualmente también que pueda tener una cercanía, porque son lo que decías ahorita, no son barreras. El tener los pies cruzados también, el estar atendiendo el teléfono, mensajes, el ambiente, o sea, todo eso. ¿Qué te va a llevar al éxito en cualquier resolución de conflictos, sea la persona que sea? El amor. El amor te va a llevar a la aceptación, el amor te va a llevar a la paciencia. Recuerden, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y a todo se le llega su hora. Tú no estás para cambiar absolutamente a nadie. Tú estás para compartir buenas noticias y para compartir esperanza. La palabra de Dios dice que su Espíritu Santo redarguirá dentro de ellos y les llevará al convencimiento del plan que Él tiene. No es nuestro trabajo que redarguyan, es trabajo de Dios. Nuestro trabajo es compartir esperanza, compartir buenas noticias. Y ya el trabajo de Él será redarguir, será iluminar, porque de repente vas a escuchar, si comienzas a practicar el amor, el respeto a los demás, de repente vas a comenzar a escuchar de las personas, ah, ahora entiendo, ahora me queda claro, pero no eres tú. Tampoco te infles, porque también eso te puede hacer daño. No eres tú, es el redarguir del espíritu que está tratando con aquella persona. Tú estás haciendo tu parte y el Espíritu Santo está haciendo su parte. Y a final de cuentas, el objetivo es que esa persona o que esas personas puedan reconciliarse con Él para que puedan tener una mejor vida. Alguien levantó por ahí la mano, nada más que no supe bien quién fue, apareció nada más un momento. Creo que no fue nadie. Pues yo Ok. A ver, adelanto un Laurita, poquito, adelante. Sí. yo adelanto un poco parte de la tarea que está dejando. Hace aproximadamente como 2 semanas, una hermana vino a buscar a mi casa para decirme que había un señor que estaba enfermito, pero que no tenía recursos, que era diabético, que ya le habían amputado su pierna y que tenía una úlcera en su testículo izquierdo. Dice, y usted es enfermera, dice, ¿por qué no lo va a ver? Y está lejos. Pues usted ya ha venido por acá, allá por la cervecera, adelante, por el reclusorio, ya ha venido a Tustepet. Y Sí, le sí, digo, sí. pues vos, sí, me fui
chequé al señor, muy callado el señor, por más que le hacía plática, le hice una oración, este, él no abría sus labios. Entonces, no sé, de repente me dio mucha ternura de verlo con su pierna amputada, con una úlcera, pero grandísima en su testículo, y dije, híjole, y ver su humildad, la pobreza en la que están viviendo su hogar, y que está abandonado por su hija, y que su hija decía, yo lo estoy ayudando, pero ya le dije que le eche ganas, porque su vida no es la mía, pero así de bien despreciativa, ¿no? Yo le decía, mi amor, tenle paciencia, hija. ¿Tú sabes cuánto duele eso? Y no sé, de repente yo sentí así que no era yo la que hablaba, y le empecé a hablar a ella con mucho amor, mucho cariño, y ella como que se suavizó, y le digo, lo voy a curar. Traje guantes, traje todo, lo curé, le saqué toda la pus que tenía, y ese señor se quejaba horriblemente, y no sé, de repente me dio una ternura tan fuerte de abrazarlo, que lo abrazé. Y lo único que me dijo durante la curación, cuando terminé, gracias. Fue todo. No se la voy a hacer muy larga porque ya es poco el tiempo. Me llevé 8 días, y los médicos me decían con los que trabajo, Laura, no te metas, hija, te vas a meter en una bronca. Es una úlcera diabética, el paciente tiene 400 de glucosa, es una mega bronca porque se va a ir para más arriba este problema. Y le digo, yo tengo fe. Sí, hija, tu Dios, sí, 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 tú tienes fe, pero no te metas. Y mire, pastor, cuando yo estaba curando la segunda vez ese señor, yo vi clarito, clarito vi esa úlcera sana. La vi sana, no Wow. le di nada, no, pus, no le di nada. En la tercera visita, esa úlcera estaba cicatrizando, y fue cuando el señor habló, porque yo iba y no hablaba, le decía, ¿le duele? Ujú. ¿Lo lastimo? Mm. Yo decía, ay, Dios mío, pero este señor no me expresa nada. Le dije a mi padre, yo quiero hacer una oración con usted. ¿La hacemos? ¿Sale? Estábamos solo los dos. Hicimos la oración, y me dice, muchas gracias por su amor. Me sentí muy bien ese día que usted me oró, y ese día que usted me abrazó, ese día que usted lloró. Dice, yo nunca, nunca, nunca nadie me había abrazado con tanto amor. Entonces, desde ahí yo dije, y desde mucho más antes ya lo traigo, cuando yo veo una persona y que me la presentan, le digo, y me saludan de mano, le digo, no, a mí deme un abrazo. A mí me gusta que me abracen. Y mira, guau, es tuyo, esa ovejita es tuya, esa alma es tuya. ¿Por qué? Porque la haces entrar en confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque siente tu empatía y empieza a soltarte todo lo que trae. Y ya es tuya, ya esa te la ganaste porque te la ganaste, pero ¿qué fue? El amor, la empatía, la humildad, sobre todo, debemos de tener. Yo le digo mucho a mis hermanos, esa humildad, hay que dejar la prepotencia, la soberbia, la altivez, eso no va con nosotros, no va con nosotros. Eso hace que se alejen las personas. Pues usted ya ha venido a la morada, yo le hablo a todos. Yo no, Excelente. sí, eso era lo que yo quería decir. Tengo un poco de tarea adelantada, ¿eh? Excelente, ¿no? Pues ahí a escribirlo, Laurita, a narrarlo ahí y todo eso, pues van siendo tesoros que se van acumulando. No lo hacemos por eso, pero es inevitable.
es inevitable. Tú ayuda a alguien que no te puede devolver la ayuda y tesoros atesoras en los cielos. Así que Dios les bendiga. Gracias por haberse esperado hasta este momento. Nos vemos la próxima semana para seguir trabajando. Creo que ya 2 semanas más terminamos este tercer módulo para pasarnos al siguiente. Así que, pues que tengan una feliz noche, un buen descanso. Si gustan abrir Gracias. sus micrófonos y ahí Que quedamos descansen, despedidos. buenas Igualmente, noches, gracias. bendiciones para Gracias, todos. gracias para todos. Bendiciones Bendiciones. a todos. Adiós, nena. Buenas noches, Bendiciones. Palomita hermosa.